Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe, ¿todo bien? ¿Está? No me prueba. Buenas tardes, profe. Qué dicha, qué dicha. Chicos, a más tardar mañana les vamos a tener las notas para que estén tranquilos. Tal vez mañana como mediodía ya estén listas todas. ¿Me escuchan bien? Voy a subir un poco el volumen. Sí, profe. Ok. Denme un segundo para buscar la clase. Se dieron cuenta que cargué dos presentaciones, ¿cierto? Sí, profe. Los temas en realidad están bastante relacionados, solo que el primero es fluidos quietos, estáticos, y luego ya dinámicos, o sea, moviéndose. Pero ambos temas tienen bastante relación. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, señor. Ok, buenísimo. Entonces aquí yo les había dejado, em, bueno, tal vez comenzando, esta vez, es que no les dejé los audios. Em, bueno, había dejado esta represa, esta imagen de la represa, porque lo que hace una represa es almacenar un montón de agua, aumenta la cantidad de agua, agua que está quieta, entonces la energía potencial almacenada es muy grande, y luego pues el agua se hace fluir, o sea, comienza a moverse, transforma esa energía potencial en energía cinética. Y bueno, es una relación entre lo que vimos antes de energía con lo que estamos viendo ahora de fluidos. Solo que, como les digo al inicio, veamos fluidos quietos, estáticos. Luego acá les dejé una tabla de densidades. Hay cosas que son muy densas, como los metales. Vean que el oro, por ejemplo, es muy denso. El platino, uranio. Tenemos el osmio también, que es el elemento más denso de todo el universo, ¿verdad? Como elemento, como tal, esta es la cosa más densa que existe, el osmio. Pero también hay cosas que son poco densas, como los gases. El helio, el aire, el propio aire tiene 1,28 kilogramos por metro cúbico. Eso significa que si tenemos un metro cúbico de aire, o sea, una caja de un metro por un metro por un metro, que es una caja relativamente pequeña, pero si la llenamos de aire, ¿cuánta masa de aire hay? Bueno, 1,28 kilogramos. Entonces, es interesante que incluso el aire tiene su peso, el aire tiene su masa, solo que es una densidad pequeña, pero incluso el propio aire tiene densidad, tiene masa. Y de ahí tenemos un montón de aire encima, ¿verdad? Así que ese montón de atmósfera que tenemos encima se va a volver considerable. Por otro lado, por ejemplo, el agua dulce, si solo les digo agua, tienen que suponer que es agua dulce, siempre. Entonces, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. El agua salada tiene un poco más, 1030. La sangre tiene 1060. ¿Por qué creen que la sangre es un poquito más densa que el agua? Porque es una mezcla, al fin y al cabo. Claro, ¿Por no dónde es, escoge la sangre, profe? la sangre Porque es una tiene mezcla. plasma. Sí, bueno, el plasma de la sangre es prácticamente agua, no cambia mucho. Pero además del plasma tenemos glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas y un montón de cochinadas que nos comemos, ¿verdad? Como la grasa de picoburguesas. Entonces, en general, sí, la sangre es un poquito más densa que el agua. Entonces, recordemos cualquier cosa, si necesitan alguna densidad, aquí tienen esta tabla. La densidad siempre se representa por esta letra. Es una letra griega que se llama ρ. Luego les dejé el concepto de presión. Presión es fuerza entre área. Las unidades de la presión son pascales, PA, P mayúscula con A, en honor a Blaise Pascal. Y un pascal, por definición, es un newton por metro cuadrado. Pero hay otras unidades, son unidades útiles. Si las han visto, por ejemplo, en las llantas del carro,
Tal vez han visto eso en PSI. PSI significa libra por pulgada cuadrada. Esta unidad no es parte del sistema internacional, más bien es parte del sistema inglés, pero igual es útil. Una PSI equivale a esta cantidad de pascales. Luego les dejé el concepto de presión atmosférica. Como la atmósfera está llena de aire, la presión que hace ese aire sobre las cosas se llama presión atmosférica. A nivel del mar, en promedio, tenemos lo que se define como una atmósfera. Y una atmósfera equivale a este montón de pascales, 101.000 pascales. Entonces, una atmósfera vale esto. La atmósfera es otra unidad para medir presión. Pero además tenemos el bar. Un bar equivale a 1 por 10 a la 5 pascales. Vean que ya tenemos un montón de unidades para medir presión. Los pascales, que son las oficiales. Las PSI, que no son oficiales, pero son útiles. Las atmósferas, que están definidas como 1,01 por 10 a la 5 pascales. Y el bar, que no son los bares para ir a tomar birras, ¿verdad? Sino que es una unidad para medir presión. Ya tenemos 4 unidades para medir presión. Hay muchísimas. A ver, ¿hay más presión atmosférica en San José o en Limón? ¿Qué opinan? En Limón, porque está más cerca del nivel del mar. ¿Y eso qué tiene que ver? Y sería porque la columna de aire que hay en Limón es mayor, digamos, que a la que hay en San José, al ser más montañoso, digamos. Que la altura del terreno es más alta y por ende hay menos columna de aire. Sí, el concepto de columna de aire lo utilizamos para medir cuánto aire hay por encima de algo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en San José, estamos relativamente arriba. Digamos que aquí está San José. San José tiene como 1.200 metros sobre el nivel del mar. Más o menos por ahí, 1.200 metros. Poco más de 1 kilómetro. Y aquí, digamos que aquí estamos en Limón, prácticamente al nivel del mar. Si estamos en Limón, ¿dónde tenemos más atmósfera encima? Digamos que estos puntitos amarillos representan a la atmósfera. La presión atmosférica es la presión que hace la atmósfera sobre las cosas. ¿Dónde hay más atmósfera? ¿Por encima de esta persona? ¿En San José? ¿O hay más atmósfera encima en Limón? Más atmósfera encima de Limón. Claro, en Limón uno tiene más moléculas de aire encima. Y por eso es que la presión atmosférica de Limón es mayor que la presión atmosférica de San José, en promedio, en general. En realidad la presión atmosférica cambia, dependiendo de factores climáticos, pero en general la presión atmosférica de Limón es más grande que la presión atmosférica de San José, porque en San José, como estamos más arriba, tenemos menos aire por encima de nosotros. Chicos, denme un segundito. Sí, buenas. Hola, correcto. Bueno, chicos, disculpen, continuamos. Entonces, esta es la razón, ¿verdad? De que en general la presión atmosférica de Limón es mayor que la presión atmosférica de San José. Y bueno, tenemos también otra ecuación para ver cómo cambia la presión adentro de un fluido. Por ejemplo, que uno se sumerja en una piscina. Esta ecuación, la presión absoluta, la P, es como la presión total. La presión total es P sub 0. Esta P sub 0 significa la presión que hay en la superficie, más la densidad del fluido por la gravedad por H, que significa la profundidad. Y la presión manométrica es como la presión interna.
es la resta de la presión absoluta menos la presión que hay en la superficie. Entonces, para que quede más claro, vamos a utilizar eso en este ejercicio que está aquí. Calcular la presión absoluta que siente usted si se sumerge en una piscina llena de agua a 4 metros de profundidad cerca de la playa. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Aquí hay que suponer algo. Yo les coloqué cerca de la playa por una razón importante. Y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Ya están viendo la pizarra? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Sí. Entonces, yo les pido en la A la presión absoluta, que es la presión que hay en la superficie más la densidad del fluido por la gravedad por la profundidad. Entonces, es básicamente sumar todo lo que hay. Ahora, en este caso, este término P sub 0, que es este de aquí, recuerden que P sub 0 es la presión que hay en la superficie. En este ejercicio se supone que uno está ahí metido en una piscina. Esta piscina tiene agua. Y la persona anda por ahí, no sé, sumergida. Ahí está la persona. No está muerto, solo está sumergido. Andaba de parrón. Entonces se supone que la profundidad desde la superficie hasta acá, ¿de cuánto es? 4 metros. 2 o 4. Creo que son 4, casi seguro. Sí, 4, muy bien. 4 metros. Entonces, si usted tuviera aquí otros chunches encima de esta persona tendría más presión. Y entonces, este P sub 0 sería la presión que hay aquí en la superficie más la presión de estos chunches. Pero en la superficie, ¿dónde queda la superficie? Bueno, la superficie del agua. Aquí no hay nada más. Si no hay nada, en este caso P sub 0 equivale a la presión de la atmósfera solamente. A veces puede ser que haya que sumarle otras cosas. Pero en este caso, lo único que hay en la superficie es la atmósfera. Entonces, en este caso, básicamente P sub 0 es la presión de la atmósfera. Y como yo les dije que estaba en la playa, a menos que yo les diga lo contrario, si están en la playa, nosotros podemos más o menos hacer un promedio. Y al nivel del mar, la presión es una atmósfera. Podemos suponerlo, si yo se los digo de esta manera. Recuerden, en general, la presión atmosférica no va a ser siempre de una atmósfera en la playa. De hecho, si llueve, es menor. Si hace mucho calor, si está muy despejado, es un poco mayor. Pero anda más o menos por ahí de una atmósfera, no cambia mucho. Entonces, por eso fue que yo les dije que la piscina está en la playa, para utilizar en promedio una presión atmosférica de una atmósfera. ¿Y cuánto es una atmósfera en pascales? Bueno, 1,01 por 10 a la 5 pascales. Ese sería P sub 0. Y luego el término de la densidad, bueno, sería la densidad del agua. Como es una piscina, ¿cuánta densidad utilizamos? Uno. ¿Cómo hay Mil, techo? 1000 kilogramos, ¿no? 1000, ¿Verdad? ¿verdad? Metros. 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad del agua es 1 cuando ustedes utilizan gramos sobre centímetro cúbico, pero nunca lo vamos a usar así porque si no las ecuaciones no dan. Es 1000 kilogramos por metro cúbico. Y bueno, tenemos H, que H vale 4 metros. Y tenemos la magnitud de G, como siempre. La magnitud es 9,8. Entonces, si hacen el cálculo, ¿cuánto les da P, que es la presión absoluta? 1,4 por 10 a la 5 pascales. Eso. Bueno, entonces esa sería la presión absoluta. En el inciso B, ¿qué les pedí? Bueno, la manométrica, que es la presión absoluta, menos la presión que hay en la superficie. Entonces sería 1,4 por 10 a la 5
menos P sub 0. Recordemos que en este caso en específico, P sub 0 resultó ser lo mismo que la presión atmosférica, que es por definición 1,01 por 10 a la 5 pascales. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? Cero punto 39 por 10 a la 5. Lo repite, por favor. Nos sirve 3.9. No A sé. mí también me dio 3.9 3,9. por 10 a la 4 pascales. Sí, eso es lo que viene en la respuesta. Bueno, la respuesta dice 3,92, pero ese 2 es solamente por el redondeo. Y bueno, en la C es básicamente lo mismo, pero bueno, no voy a hacer la C la hacen ustedes. En la C dice, repitan los incisos anteriores, cuando la piscina esté llena de cerveza, y les doy la densidad de la cerveza. ¿Qué va a cambiar en el caso C? Que la presión de la superficie ya no es la misma. No, la presión de la superficie sigue siendo la misma. Lo que Lo que cambia, cambia es la densidad. Ya no sí, sería 1000. sí, exacto, la densidad del fluido. Y pueden hacerle cálculo. Ahí lo hacen de tarea. Ok. Y luego seguimos con algo que se llamaba principio de Arquímedes y flotación. A ver, algo menos denso que el agua puede flotar en el agua. Sí, sí. Sí, por definición, cualquier cosa que sea menos densa que el fluido donde se encuentre va a flotar. Algo igual de denso que el agua puede flotar en el agua. Yo diría que sí, porque si uno lo pone arriba no se va a hundir tampoco. Estaría flotando. Sí, correcto. Algo igual de denso que el fluido se queda ahí donde usted lo ponga, básicamente. Se mantiene quieto. Si usted lo tira para abajo, sí se va para abajo, pero si no, se queda quietito. ¿Y algo que sea más denso que el agua? Se hunde. ¿Cómo? Se hunde. No flota. ¿Qué pasa con los barcos? Que estén hechos de metal, por ejemplo. ¿Cómo le hacen? Ahí ya sería la estructura que sinceramente no, yo no sé explicarle bien, profe. Ok, sí, sí. De hecho, para eso les dejo la pregunta, ¿verdad? Que en realidad sí, hay cosas que son más densas que el agua que pueden flotar en el agua, pero no depende tanto de la densidad, depende de la fuerza de empuje. Y esto está relacionado con el principio de Arquímedes. Dice que cuando un cuerpo se sumerge, el fluido, por ejemplo, si usted sumerge algo en agua, el agua ejerce sobre el cuerpo una fuerza hacia arriba. Esa fuerza que se ejerce hacia arriba vale lo mismo que el peso del volumen del fluido que se desplazó. Y esa fuerza se le llama flotación o fuerza boyante o empuje. Simplemente yo le voy a llamar fuerza de empuje. E mayúscula significa fuerza de empuje. Y el empuje se puede encontrar así. La masa del líquido desplazado por la gravedad. Pero es más práctico usar esta otra fórmula. Esta es más práctica, más fácil de usar. La fuerza de empuje entonces vale la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. ¿El volumen sumergido qué es? Bueno, la cantidad del volumen del objeto que está por debajo del agua. Eso es el volumen sumergido. Por eso el volumen sumergido es tan importante. Por eso los barcos son muy anchos.
Entre más anchos, más volumen sumergido. Eso ayuda a flotar, porque entre más grande es la fuerza de empuje, más grande es la fuerza que tira el objeto para arriba. Y la fuerza de empuje depende fuertemente del volumen sumergido. Entonces, la fuerza de empuje es muy importante para ver si algo flota o no flota. Derek, lo escucho. Profe, entonces, digamos, supongo que tal vez sea una técnica o algo así. Si yo dejo el casco, ¿verdad? O por lo menos la parte más abajo del casco vacío, ¿verdad? Entonces la fuerza bullante me aumenta, porque tendría menos peso en esa parte. Correcto, correcto. Exacto. En realidad, veamos, no es que la fuerza de empuje va a aumentar, sino que al menos el peso va a disminuir. La fuerza de empuje en realidad no depende tanto del peso del objeto, depende más que todo del volumen del objeto y de la densidad del líquido. Si usted deja parte del barco vacía, el volumen del barco sigue siendo el mismo, pero tiene menos peso. Entonces, la fuerza de empuje posiblemente siga siendo la misma, pero tiene menos peso para levantar. Entonces, con más razón, se va a mantener a flote. A ver, tenemos este crucerito que está aquí. ¿Lo han visto en alguna película? Tiene nombre y todo. Y el Perla Negra es. ¿Eso no es Ajá. pena? Exacto, es el Perla Negra. Que pasó a ser después de Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Ok, entonces, si el volumen sumergido es de 5.000 metros cúbicos y la densidad de ese mar es 1.040, hallen la fuerza de empuje sobre el crucero. A ver, hallenla, está muy fácil. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Con la fórmula nada más ahí, acomodar bien los datos. ¿Cuánto le da? $5,10 por 10 a la 10 por 7. 10 a la 7. Sí, muy bien, estuvo muy fácil, ¿verdad? Hallar la fuerza de empuje en este caso está bastante sencilla. Entonces, yo les pregunto, ¿este crucero va a lograr flotar? La pregunta es, ¿va a flotar? O sea, una pregunta extra. ¿Cómo sabemos si flotará o no flotará? ¿Qué podríamos analizar? Las fuerzas de empuje y la densidad. ¿Ves? De ahí, yo diría que si el peso del barco es mayor a la fuerza de empuje, entonces no flotaría. Exacto, lo que dice el compañero, ¿verdad? Hay que analizar las fuerzas sobre el barco. Si analizamos las fuerzas sobre el barco, ¿cuáles son las fuerzas sobre el barco? Para abajo, ¿cuál viene? El peso de siempre. Y para arriba, precisamente la fuerza de empuje. Resulta que si el peso es más grande que la fuerza de empuje, ¿qué va a pasar? Se hunde. Exactamente, se hunde. Entonces, ¿cómo corroboramos si va a flotar o no va a flotar? Bueno, el empuje ya teníamos el empuje. Sí, buscamos, bueno, ¿cuánto nos había dado el empuje anteriormente? 5,10 por 10 a la 7. Unidades. Esto es energía. No, no es energía. Newtons. Ah, no. ¿Qué significa la E?
Sí, es fuerza de empuje de Newton. Fuerza. Todas las fuerzas son Newton, muy bien. ¿Y el peso cuánto da? ¿Cómo encontramos el peso? Supongamos que el peso de este barco, por decir algo, es de unas, no sé, 40 toneladas. Si es de 40 toneladas, la masa, ¿cuánto da el peso? $40,000 kilos. Bueno, esa sería la masa. 40.000 Sí, la kilos. masa. Es como La 92 por 10 a la masa, sí, 5. perdón, por 9.8. Bueno, ¿cuánto da el peso entonces? 39,2 por 10 a la 5. ¿Cuánto, perdón? 39,2 por 10 a la 5. A la 4. No. 39 o 3,9. 3,9 por 10 a la 5 sería entonces. ¿A todos les da eso? 3,92, pero por el redondeo no. Ok, eso sería el peso. ¿Seguros que a todos les da eso? Suponiendo una masa de 40.000 kilos. Sí, profe. Entonces, ¿flota o no? Sí, porque la fuerza de empuje es más grande que la del peso. Sí, exacto, así es. Él sí va a flotar. En ese caso, en ese escenario, por supuesto. ¿Tienen alguna consulta? Bueno, esto da pie a un concepto que se llama peso aparente. Es un peso que aparentemente existe, no es un peso real. Si alguien ha levantado o intentado levantar algo adentro del mar o una piscina o un río, ha entendido esto del peso aparente. Es el peso que se percibe cuando algo está sumergido. Si tenemos un objeto sumergido y queremos levantarlo, dado a que la fuerza de empuje ayuda a levantar al objeto, el peso que percibimos, ¿cómo va a ser? De ahí va a ser menor, ¿verdad? Alguien ha intentado levantar, no sé, otra persona, un objeto dentro del agua. Yo, profe, haciendo una poza, levanté piedras. Ajá, ¿verdad? ¿Y cómo eran las piedras? ¿Cómo se sentían? Sí, se sentían mucho más livianas, digamos. Pero luego en la noche me dio un dolor de espalda. Sí, 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 fijo. Sí, sí, siempre y cuando las piedras estén debajo del agua, va a estar actuando la fuerza de empuje, las tira para arriba. Entonces las fuerzas de empuje, bueno, la fuerza de empuje nos ayuda a levantar al objeto. Por eso tienen un peso aparente que es menor, aparentemente pesan menos. ¿Entienden eso? Sí, señor. Sí, es un concepto muy sencillo, pero en realidad es bastante útil. Bueno, del peso aparente, como les digo, es un peso que se percibe cuando algo ya está sumergido. Y podemos hacer este ejercicio como para que quede un poco más claro. A ver, aquí en este ejercicio, gente, pongan mucha atención. Se supone que este bloque está aquí metido en un tarro que tiene agua. Solo que aquí casi no se ve el agua. Aquí apenas medio se ve la línea del agua. Pero este bloque en realidad está sumergido adentro del agua y tiene una tensión de la cuerda que está pegado aquí a la balanza. Gracias a la tensión de esa cuerda, esta balanza puede medir la fuerza de esta tensión, que de alguna forma está relacionada con el peso del objeto. El detalle es que aquí, a ver, si el bloque estuviera en el aire, común y corriente, la tensión de la cuerda sería igual que el peso. Pero como el bloque está sumergido,
¿cómo va a ser la tensión de esta cuerda? ¿Va a ser más grande o más pequeña que la que sería normalmente? Sería Más menor. pequeña, ¿no? Claro, ¿verdad? ¿Y por qué sería más pequeña? Porque la fuerza de empuje le está ayudando a que no tenga que ejercer tanta tensión. Exacto, ¿verdad? Así de simple. La fuerza de empuje que va para arriba también está ayudando a esa tensión a sostener el objeto. Entonces, para poder encontrar cuánto peso mide la balanza, vamos a hacer un análisis de Newton. Suma de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Bueno, porque se supone que este objeto está quieto. No tiene aceleración ni para arriba ni para abajo. Como está estático, suma de fuerzas es igual a 0. Vamos a hacer eso para determinar cuánto peso mide la balanza. El detalle es que la fuerza que está midiendo la balanza, ¿por medio de cuál fuerza la está percibiendo? Bueno, lo percibe por medio de esta cuerda. ¿Cómo se llama la fuerza de esta cuerda? Tensión. La tensión. Entonces, en realidad, lo que tenemos que despejar es la tensión de esa cuerda para saber cuánto peso mide la balanza. Ya están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, bro. Ok, entonces, si nosotros hacemos diagrama de fuerzas, como antes, en las otras clases, diagrama de fuerzas sobre el bloque, aquí tenemos el bloque y cuáles fuerzas actúan sobre el bloque. Bueno, para abajo, la de siempre, ¿verdad? El peso. Digamos que esto es el peso real. Para arriba, ¿qué tengo? Tengo la tensión de la cuerda, pero también para arriba tengo la fuerza de empuje, ¿cierto? Y se supone que el bloque se queda quieto. Entonces, la suma de fuerzas en Y, como les dije anteriormente, ¿cuánto tiene que ser? 0. Porque se supone que el objeto está quieto. Entonces tenemos la tensión más el empuje menos el peso real. El peso real simplemente es M por G, ¿verdad? Esto es igual a 0. Y de aquí despejo la tensión, que sería el peso real menos el empuje. Aquí esta tensión T, como les dije antes, T es la fuerza que percibe la balanza. La balanza está percibiendo esa tensión. Y bueno, si calculamos T, ¿cuánto nos daría T? El peso real, que es la masa real por G, menos el empuje. ¿Cómo encontramos el empuje? Bueno, la densidad del líquido, por la gravedad, por el volumen que está sumergido. El volumen sumergido es la cantidad del objeto que está por debajo del agua. Este era el tarro. Y el objeto estaba sumergido completamente. ¿Cuánto vale entonces el volumen sumergido? A ver, si todo el objeto está por debajo del agua, ¿cuánto vale el volumen sumergido de ese objeto? Que es lo mismo que el volumen total del objeto. ¿Cierto? Tenemos ese volumen. 0,1 metro cúbico. Sí, 0,1 metro cúbico. O sea, no siempre el volumen sumergido es igual que el volumen total. Si usted tiene otro escenario, y digamos que aquí está el agua, y aquí tiene este objeto así, ¿cuál es el volumen sumergido? Y sería esta parte, ¿verdad? Aproximadamente la mitad. Exacto. Bueno, el volumen sumergido normalmente hay que verlo, hay que calcularlo. No siempre es lo mismo que el volumen total. El volumen sumergido es la cantidad del objeto, el volumen del objeto que está por debajo del agua. Pero en este caso, todo el objeto está por debajo del agua. Por eso, en este caso, el volumen sumergido da igual que el volumen total, que es 0,1. Entonces, el empuje sería la densidad del líquido. ¿De cuánto es la densidad del líquido?
1000 kilogramos entre metro cúbico. Ajá, muy bien. Y ahí es solamente colocar los valores, ¿verdad? Bueno, nos falta la masa real. ¿Cuánto vale la masa real? ¿Cuál es la masa del objeto? La tenemos. 200 kilogramos. Sí, 200. Entonces, esto simplemente es 200 por 9,8 menos, ¿qué escribo? 980, que es la fuerza de empuje. Vamos término por término. La densidad del líquido, ¿cuánto es? 1000 kilogramos por metro cúbico. A 1000, G, que vale 9,8, por el volumen sumergido, que es, bueno, ese 0,1 de ahí. Y ahora sí, ¿cuánto da esa tensión? $280 newtons. ¿A todos les da eso? 980. Ok, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Porque necesito hacer otras cosillas para que les quede completamente claro. Profe, ¿cómo sería con un volumen sumergido, digamos, que nos digan como no es completamente? ¿Que les dieran qué, perdón? Que no fuera, digamos, que en este caso no fuera un volumen total, digamos, sino que fuera solo una parte, como 3/4, no sé. Ok, si dice 3/4, usted lo calcula así, el volumen sumergido sería 3/4 del volumen total, o la mitad, o la décima parte. O yo les digo, ¿cuánto está Regla de tres, sumergido? ¿Cómo? como con una regla de 3, más o menos. No, no Como para hacer necesariamente. una relación. No, 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 habría que ver cómo está el objeto. Ah, Puede ser que yo les dé, no sé, una lancha y les dé algo así, y les doy las dimensiones de la lancha. Y estas partecitas de aquí. Con geometría ustedes tienen que saber calcular el volumen de las cosas. Geometría simple de cole, digamos. De hecho, por ahí adelante hay otros ejercicios en los cuales tienen que hacer eso. A pura geometría. ¿Algo más? A ver, entonces, la tensión que está midiendo esa balanza es de 980 newton. Necesito que esto quede completamente claro. A ver, ¿cuál es la masa aparente de ese objeto? Es más, antes de eso, ¿cuál es el peso aparente de ese bloque? Aparentemente, ¿cuánto pesa ese bloque? $980 newtons. Exacto, eso mismo, 980 newton, lo que está midiendo la tensión. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el peso real de ese objeto? ¿Cómo encuentran el peso real? De ahí la masa real, la masa común y corriente por G. ¿Cuánto les daría? 1960 newtons. 1960 newton. Si ponen atención, el peso real es el doble del peso aparente. No siempre es así, pero para este caso en específico es así. A ver, si yo les pido por otra vez, ¿cuál era la masa real de este objeto? Yo les di el dato, pero si no les doy el dato, ¿cómo encuentran la masa si tienen el peso? Dividir 1960 entre ¿verdad? Sí, exacto, ¿verdad? Entonces, 1960 entre 9,8. ¿Cuánto les da eso? 200 kilogramos. Bueno, 200 kilogramos, claro, ¿verdad? Que era lo mismo que teníamos ya desde aquí. Esta era la masa real. Tiene que darnos eso. La masa que realmente tiene este objeto es 200 kilos. ¿Cuál sería la masa aparente? Bueno, igual, es los 980 newtons del peso entre 9,8 de la gravedad, ¿verdad? ¿Cuánto da eso?
100. 100, ¿verdad? Sí. O sea, en realidad este objeto tiene 200 kilogramos, pero cuando lo mide la balanza, lo mide como si tuviera apenas 100 kilogramos. Por eso es una masa aparente y es menor. Aparentemente el objeto pesa menos, la mitad, pero es algo aparente, no es algo real. ¿Por qué era aparente? ¿Lo pueden resumir? ¿Por qué era aparente? La fuerza de empuje le está ayudando. Exacto, la fuerza de empuje ayuda a levantarlo. No es lo que ocurre realmente. Realmente él tiene el mismo peso y tiene la misma masa. Pero como la fuerza de empuje nos ayuda a levantarlo, aparentemente va a pesar menos. Que en este caso pues sería la mitad de lo que pesa realmente. Esto es lo más importante del peso aparente. Es un peso que aparentemente tienen los objetos, que es menor al peso real, porque la fuerza de empuje nos ayuda a levantarlos. Y no siempre es la mitad, en este caso es una casualidad. Sí, ahora tiene sentido el dolor de espalda de José. Bueno, luego viene el principio de Pascal, que es algo muy útil, porque la ley de Pascal dice que cualquier presión externa que se aplica a un fluido confinado, confinado es sinónimo de encerrado, significan lo mismo, básicamente. O sea, si un fluido está encerrado en un lugar, se puede aplicar el principio de Pascal. Y lo que dice es que la presión en todos los puntos se siente igual. Ese es el principio de Pascal y es muy útil. Es una ecuación muy simple, pero en realidad es bastante útil. La presión de un punto cualquiera tiene que ser igual que la presión de otro punto. No las fuerzas, las presiones. Y como la presión es fuerza entre área, la presión 1 es fuerza 1 entre área 1 y la presión 2 es fuerza 2 entre área 2. Esto se aplica, por ejemplo, para hacer las gatas hidráulicas o prensas hidráulicas o las perras, que lo llamamos, o para levantar autos, como en este caso. F1 es la fuerza donde estamos aplicando aquí sobre el área transversal 1. Y F2 es la fuerza que tiene que levantar a este carro que se ubica sobre el área transversal 2. Y para eso les dejé este ejercicio de tarea por acá. Tienen que hacerlo ustedes, está muy sencillo. También tienen este ejercicio de tarea por ahí. Luego les dejé un poco de, bueno, otras unidades para medir presión, que serían los Thor. No es el dios del trueno, ¿verdad? Es en honor a Torricelli, un maecillo que había estudiado mucho esto de la presión. Un Thor equivale también a 1 milímetro de mercurio. Son otras unidades. Thor equivale a milímetro de mercurio, son iguales. Y una atmósfera tiene 760 Thor. O sea, una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Estas son unidades. Si quieren investigar un poco más de esto, pueden meterse a internet, pero para mí no es tan importante que sepan de dónde viene. Viene de una columna de mercurio, pero para mí lo más importante es que sepa que se pueden pasar de un lado al otro. Y especialmente que los esfigmomanómetros, que son aparatos para medir la presión arterial, específicamente la presión que ejerce la sangre contra las arterias, son aparatos que ayudan a medir presión. Y estos numeritos que están aquí siempre están en milímetros de mercurio. El número de arriba indica la presión sistólica. La presión sistólica es el pico de presión, lo máximo de presión que tiene la sangre contra las arterias, que es cuando el ventrículo se contrae. Al contraerse manda el bombazo de presión de sangre. Pero cuando el ventrículo se relaja, la presión baja un poco. A esa caída de presión, bueno, se da en el ciclo que se llama diástole y por eso se le llama presión diastólica. Entonces, lo más importante de estos esfigmomanómetros, que por cierto son muy útiles, si llaman a alguien, sería bueno que le regalen un esfigmomanómetro. Son muy útiles para todo el mundo, especialmente si alguien tiene una arritmia, un problema cardíaco, si sus papás padecen depresión. No son tan caros, valen como, no sé, uno bueno vale como 30,000 colones. Entonces, el número de arriba, el número más alto, es la presión sistólica. Y el número de abajo
es la presión diastólica. Normalmente, para que esos números estén bien, para que uno no se preocupe y demás, voy a colocarlo aquí. La presión sistólica debería tener valores como mucho de 140 milímetros de mercurio. La sistólica, máxima. Ya después de 140, ¿saben cómo se llama? A ver, ¿cómo le llamamos a una presión arterial mayor a 140 milímetros de mercurio? De hipertensión. Hipertensión, presión alta, exactamente. Entonces, la sistólica, para estar todo tranquilo, todo bien, debería estar como máximo en 140. Y la diastólica, pues igual, como máximo, debería estar ahí como por 95. De lo contrario, ya sería hipertensión, si se excede. A veces más bien sea el caso contrario, presiones bajas. Las presiones bajas, bueno, se les llama hipotensión porque hipo significa por debajo o bajo. Pero la hipotensión no es tan mala como la hipertensión. La hipotensión sí hace que la gente se maree, por ejemplo, pero a largo plazo no produce tantos problemas. La hipertensión a largo plazo sí produce problemas porque va desgastando las arterias, las va endureciendo y a largo plazo pues produce un montón de problemas, desgraciadamente. Entonces, para medir esas presiones en las personas, pues utilicen estos aparatos. Sin embargo, no se asusten si en algún momento les sale un poquillo más alta que esto, porque en realidad la presión se modifica por cualquier cosa. Con solo que usted se levante de la silla, se le sube la presión. Con que usted salga a caminar, sube la presión. ¿Por qué creen que sube la presión? Si usted sale a caminar, o se levanta, o se estresa, o tiene ansiedad, o tiene miedo, o cólera. O sea, la presión en Porque realidad eso bombea más sangre, sí bombea más sangre. ¿Y por qué bombea más sangre? porque su cuerpo está requiriendo más sangre. O sea, su cuerpo le está pidiendo, cuando usted emite un esfuerzo, su corazón va a ocupar más sangre para que corra por sus arterias y sus músculos. Claro, ¿verdad? Por supuesto, para levantarnos, para caminar, necesitamos que los músculos tengan bastante fluido, irrigación. Se bombea más sangre y es normal que aumente un poco la presión. También cuando alguien se estresa mucho, es muy ansioso. La ansiedad es un tipo de miedo. Es como un miedo que no se va. Y si ese miedo no se va, es como estar alertando al cuerpo constantemente de que, uy, algo malo pasa. Y el cuerpo piensa que tiene que salir corriendo. Y por eso manda más sangre de la cuenta a los músculos, a los órganos. La ansiedad es una mierda porque en realidad y nunca se va. Es como un miedo presente y a largo plazo hace que la presión se mantenga alta. A muy largo plazo también es malo, por supuesto. Entonces, bueno, en realidad a lo que quiero llegar es que prácticamente lo que sea hace que esta presión arterial aumente o también disminuya. Si uno sabe respirar, uno puede mantener presiones bajas y casi nadie sabe respirar. Y curiosamente es lo que más hacemos en la vida, ¿cierto? Respirar. Lo hacemos a cada rato. Y si no sabemos hacer lo que más hacemos en la vida, imagínense. De hecho, esa es la mejor parte del yoga, la respiración. Y tal vez estirar los músculos y demás. Ya después de que se va a viajes astrales y toda esa loquera, eso es completamente falso. Pero la respiración, la relajación es lo mejor que tiene el yoga. Entonces, en resumen, de verdad, cómprense uno de estos apenas puedan y lo tienen por ahí. Cualquier cosa, si necesitan ayuda para utilizarlo, yo ya he desarrollado un manual para utilizar estas cosas. Entonces, si lo quisieran, ahí me lo piden y me mandan un correillo y yo se los envío por si acaso, con mucho gusto. Y bueno, entonces, esto es como lo más importante de las aplicaciones de presión, tal vez hasta ahora, en este curso, al menos a nivel médico, ¿verdad? La presión está por todo lado. Entonces recuerden que cada vez que vean estos numeritos de acá, estos números tienen unidades y son unidades de presión. No están en pascales, pero las pueden pasar a pascales. De hecho, pasen 126 milímetros de mercurio a pascales. Bueno, pásenlo primero a atmósferas y después lo pasan a pascales. A ver, háganlo.
Sería 1.27 por 10 a la 7, ¿no? En pascales. Sí. Bueno, Bueno, al menos primero pasemos las atmósferas, un toquecillo, y luego pascales. Bueno, este ejercicio no tiene como número, pero son 126 milímetros de mercurio. Hacemos los pascales. Bueno, primero atmósferas. ¿Cuál es el factor de conversión aquí? Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Ok, perfecto. Entonces, como siempre, 126 milímetros de mercurio por una atmósfera. Y una atmósfera tiene 760. Cancelamos. ¿Cuánto da eso? 0,166. Redondeado. 0,166. ¿A todo le da eso? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, y ahora pasemos a pascales. Por, bueno, una atmósfera, ¿cuántos pascales tiene? 101 por 10 a la 5. Cancelamos. ¿Cuánto da? 16.766. ¿De modo científico? 1,7 por 10 a la 4. Tenta cerrado. Me sale 7 a mí. 1.7. ¿Los demás? 1,67 por 10 a la 4. 17. Sí, sí, lo tengo mal con las cifras. Ok, perfecto. ¿Alguna consulta? Bueno, entonces ahí tienen el cálculo. Cuando vean esto, recuerden que son unidades de presión que fácilmente se pueden pasar a pascales. Bueno, les había dejado por aquí un gráfico. No es tan importante. Tal vez lo más importante es que el pico de presión máxima normalmente es cercana a 120. Anda por ahí. Y el mínimo de presión normal, que es la diástole, normalmente anda como por 70, 80, por ahí. Entonces esos son como los valores más necesarios o más importantes de este gráfico. Fuera de eso, no se preocupen. Y bueno, después les dejaba algunos otros ejercicios por ahí de tarea para que hagan de práctica. Y bueno, vamos a seguir con la otra presentación. Voy a hacer un receso, chicos. 10 minutitos y seguimos. Ok, profe.
Chicos, seguimos, ¿cómo están? Estoy listo, profe. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor, está en la presentación. ¿En qué parte están? Dinámica de fluidos. Ok, perfecto. Déjenme un segundo porque yo no la estoy viendo. ¿Ya la están viendo? Sí, señor, todavía. Bueno, estas son algunas de las características que tienen los fluidos incompresibles. Perdón, los fluidos ideales. Disculpen, estoy muy cansado. Los fluidos ideales tienen estas características. Son incompresibles, o sea, se supone que no se pueden comprimir. Estacionarios significa que las líneas de corriente siempre se siguen bonitas y bien. Todos los fluidos siguen esas líneas de corriente y esas líneas de corriente nunca se cruzan. Es irrotacional, no se forman remolinos y no es viscoso. Por ahora vamos a suponer que la viscosidad es muy pequeña o tiende a cero. La viscosidad es como el rozamiento. Vamos a verlo después. Estas 4 condiciones, que son las condiciones para un fluido ideal, aplican muy bien para el agua, por ejemplo, siempre y cuando se recorran cortas distancias. O sea, si estamos analizando el agua en algunos metros, el agua es un fluido ideal, se comporta muy bien. Por ejemplo, analizar el agua en una casa o en un residencial pequeño. Pero si ya vamos a analizar el agua, por ejemplo, a varios kilómetros de distancia, ya no se comporta tan bien como un fluido ideal. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, al menos que se indique lo contrario, vamos a trabajar estas ecuaciones como si fueran fluidos ideales. Y vamos a la definición de caudal. Caudal es básicamente la cantidad de fluido que pasa por unidad de tiempo. Aquí tenemos el Amazonas, aquí tenemos un diagrama del corazón. Ambos tienen caudal porque ambos transportan fluido, por supuesto. Pero claramente tiene más caudal el Amazonas que el corazón, mucho más caudal. De hecho, el Amazonas es el río más caudaloso del mundo. El caudal lo representamos con esta letra mayúscula, Q. Y como les digo, es la cantidad de fluido que pasa por unidad de tiempo. Lo podemos calcular de varias maneras. Puede calcularse como el área transversal por la velocidad. También el caudal volumétrico se puede calcular como volumen entre el tiempo. Y el caudal másico, que también es llamado gasto, QM, es la masa de fluido por unidad de tiempo. Hay muchas maneras de calcular caudales, aunque normalmente vamos a utilizar esta primera ecuación. El área por donde pasa el fluido multiplicado por la velocidad de ese fluido. Esto nos lleva bueno, por cierto, las ecuaciones implican que las unidades oficiales del caudal son estas, metros cúbicos por segundo. Estas siempre van a ser las unidades oficiales del caudal para efectos de hacer ecuaciones y demás, excepto el gasto, que el gasto tiene masa entre tiempo, kilogramos por segundo. Y bueno, esto nos lleva a la ecuación de continuidad. Dice que el caudal a través de una superficie cerrada, como un tubo, se mantiene constante. O sea, el caudal no cambia si el fluido está encerrado en una tubería, por ejemplo. El caudal se mantiene constante. El caudal del inicio tiene que ser igual que el caudal del final. Y como el caudal es área por velocidad, el área 1 por la velocidad 1 debe ser igual que el área 2 por la velocidad 2. Esta ecuación implica que si usted aumenta el área de un punto, en ese punto la velocidad disminuye, porque esto es una ecuación de conservación. Conservación significa que algo se tiene que conservar, como la conservación de energía. El caudal tiene que conservarse. Esta multiplicación siempre tiene que dar el mismo número. Por eso, si usted cambia un número, el otro tiene que cambiar también. Si disminuimos el área, más bien la velocidad aumenta, como cuando uno tapa la manguera, la salida de la manguera. Usted disminuye el área, pero la velocidad del agua sale más rápido, aumenta. Adelante, Derek. Profe, tenía una pregunta con eso, que era que supongo que si, digamos, yo tengo un tubo de plástico y le meto más fuerza al agua de alguna manera, con alguna bomba o algo así, para que vaya más rápido, pero el tubo de plástico no puede expandir ni nada, entonces simplemente se estalla, se rompe, supongo. Lo repite, porfa, ¿cómo fue? No lo entendí. O sea, digamos, que yo tengo un tubo de plástico el cual no es capaz de expandirse ni nada, y yo le meto
más velocidad al agua, por ejemplo. Y eso haría que el tubo de plástico se estalle, porque te pregunto, ¿se estallaría Sí, o sí, qué puede ser. pasaría Pues, después? depende del material. O sea, si el material es bastante rígido, aguanta. Es como cuando uno cierra el tubo. Es bastante rígido el tubo y la llave aguanta la presión. Pero si no es tan rígido, o se abomba, se hace grande, o se quiebra, o se rompe, como usted dice. Sin embargo, en condiciones de presión baja, lo que usted dice en realidad no es tanto la velocidad, sino la presión. Después lo vamos a ver. En condiciones donde la presión del fluido no es tan grande, los recipientes no se rompen. Entonces simplemente se quedan cerrados, como cuando uno cierra la manguera o cuando cierra el tubo de la casa. Depende en realidad del material. Bueno, entonces sí, esta es la ecuación de continuidad y lo que dice es que el caudal se mantiene constante. Pero el área puede cambiar y la velocidad de salida del agua también puede cambiar. Ambas cosas pueden cambiar. A ver, vamos a hacer este ejercicio así rápidamente. Ok. Chicos, un segundito. Chicos, necesito terminar la clase aquí. Entonces, la próxima semana vamos a seguir con estos temas. En realidad quería avanzar bastante. No estamos retrasados, más bien estamos un poquito adelantados. Entonces, tranquilos por si acaso, pero sí necesito que termine la clase acá. No sé si tienen alguna consulta o comentario, algo en lo que los pueda ayudar. Todo bien, profe. Todo bien, profe, sí. Ok, entonces, de tarea, vayan haciendo este ejercicio. Aquí les pido en la A el caudal, por eso les taché esto. Les pido el caudal. Y en la B la celeridad. Celeridad es rapidez, es lo mismo que rapidez. El libro daba una respuesta incorrecta, pero ya aquí les coloqué la respuesta correcta, que es esta que está aquí. Háganse este ejercicio de una vez y entonces para la próxima clase necesito que lo tengan terminado y que analicemos los resultados también para ver si los resultados tienen sentido o no tienen sentido. Y después de este vamos a ver ecuación de Bernoulli, que es un poquillo más complicada, pero primero necesito que este número 1 quede bastante claro. Entonces, háganse el ejercicio de una vez. Hemos salido muy temprano. Bueno, no tan temprano, pero sí relativamente. Háganse el ejercicio, chicos, y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. ¿Listo, profe, prueba? Gracias, profe. Listo, profe, gracias por allá. Muchas gracias, profe. Nos Profe, vemos. cuídese. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches.